El tema para hoy es The theme of this message is parados en la brecha. standing in the gap. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, I'd like for you to go with me in the book of the prophet Ezekiel, capítulo 22 chapter 22, al 30. verse 30. Capítulo 22, versículo 30. Y Chapter dice, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Gloria al Señor. Lo voy a volver a leer. Dice la Read it palabra. once again. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante y destruyese, y no lo hallé. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I shall not destroy it, but I have found none. Gloria al Señor. Estoy seguro que muchos hemos escuchado diferentes mensajes I'm sure that we en have esta heard escritura, many messages through the scripture. pero yo quisiera hoy que usted me prestara unos minutos de su atención, I'd like to ask you if you can give me a couple of minutes of your time, porque deseo recordarle que tenemos un llamado. because I desire to remind you that we have a calling. Hemos sido llamados por We Dios have been called by God para sus planes y propósitos en los últimos días. for his plans and his purposes through these last days. Y es impresionante ver cómo el hombre It's impressive to see how the man se aparta de la voluntad de Dios apart themselves to the will of God, sin importar qué Dios opina de mi without actitud. mattering of what God opinions my attitude. El hombre por naturaleza, A man by nature, hablo del hombre sin Dios, talking about a man without God, desobedece y vive la vida como quiere. disobeys him and lives how they want to live. Pero el hombre de Dios, The man of God, aquel hombre que ha nacido de nuevo, that man who has been born, una experiencia con Dios, a man who has had an experience with God, disfruta de algo totalmente diferente rejoices something that is very completely different que el hombre natural that the man in nature vive. lives. Eso quiere decir que hemos sido transformados, impactados por el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas. I also say that we have been transformed greatly in our lives Gloria al Señor. Por la sangre de Cristo en nuestras vidas. through the blood of Christ in our lives. Gloria al Señor. Glory to God. El profeta The Ezequiel prophet Ezekiel es un profeta contemporáneo con Daniel y Abdías, is a prophet who was contemporarily. sacerdote. He was a son of a priest. Y Dios le mostró cosas a Daniel, And God perdón, demonstrated things. a Ezequiel. And God demonstrated before Ezekiel. No, Dios le enseñó a Ezequiel God showed Ezekiel muchas cosas many things. que iban a suceder That things were going to happen por causa de la desobediencia de due Israel to the cause of the disobedience of Israel, y también la desobediencia and also the disobedience más adelante of more along en el mundo in the world, por causa del pecado. the cause of sin. Dios le mostró a Ezequiel interesantes, Many beautiful, impressive things. cosas que aún para muchos de nosotros Things that yet for us, como miembros de la iglesia as members of church, son un llamado de atención they're a calling of our attention en estos últimos días. in these last days. Ezequiel profetizó en un tiempo de cautiverio Ezekiel babilónico. prophesied when he was in Babylonia, captivated. No. Él profetizó He prophesied en el tiempo, in the time, en el tiempo de cautiverio babilónico. in the time when he was in the capturedness of Babylonia. Amén. Gloria al Señor. Así que eso es bien importante. You must understand Ustedes saben que Israel y Judá that Israel and Judah cayeron bajo cautiverios, saw under captivity, pero Judá principalmente but Judah principally pagó el precio paid the price, por haber también desobedecido but as well to disobey y haberse apartado del Dios and to apart Todopoderoso. themselves from the Almighty powerful God. Aleluya. Hallelujah.
Por causa de eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Because of that, they were taken captive. Y muchos de Babylonia. ellos se apartaron aún más And many of them, yet mostly, aparted themselves por causa, amén, del cautiverio. due to the cause of the captivity. Yo quisiera que observemos en la Biblia I'd like for us to observe the Bible. hombres Men que la Biblia menciona that the que Bible mentions permanecieron parados en la brecha who appear standing in the gap, o permanecieron firmes who either appeared firm or straight ante cualquier circunstancia, before any circumstance, sin importar lo que sucediera delante de ellos. without mattering what would happen before them. Ellos permanecieron They appeared fieles faithful en su llamado, in their calling, al llamado que Dios les había hecho. which is the calling that God has Yo called quisiera que you. usted medite en esto, I want you to meditate in porque es this, probable que usted piense because it's important for you to que usted no to think tiene ningún llamado that you have no calling para servir a Dios. to serve God. Bueno, cada uno de Well, nosotros each one of us tenemos un llamado de parte de Dios, have a calling before God, un llamado a específico, specific calling, un llamado que el Señor tiene para que podamos servirle a calling that the Lord has for us to serve Him en su obra, en su in iglesia, His church para sus propósitos. for His purposes. Lo que sucede, It happens no hemos prestado atención a la voz that de we Dios are not paying attention to the voice of God. y no hemos entendido And we have cuál not es understood nuestro papel what is our paper, Our what is role our role en el trabajo del in Señor the work of the Lord en estos últimos in días. these last days. Bueno, Dios, Well, God, en el Antiguo Testamento encontramos a Moisés, in the Old Testament, we found Moses, un hombre que fue llamado por Dios and when he was called by God, para un trabajo específico who was called for a specific en job, un tiempo específico. in a specific time. La Biblia dice que Dios llamó a The Moisés Bible says that God called Moses para que fuera a liberar a su pueblo Israel to de go free his Egipto. people from Egypt. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando él fue llamado para ese When propósito, he was called for that purpose, la Biblia dice que este hombre the Bible says that this man obedeció, fue como Dios le mandó. obeyed and went along how God commanded him to do. Pero algo muy importante que es respecto al tema que vamos a hablar hoy, But something that is very important that respects the theme that we're going to preach about today es que Moisés se mantuvo firme, is that Moses kept himself strong, se mantuvo firme en su llamado, kept himself strong in his calling, permaneció en la brecha, appeared in the en la gap, senda, in the gap, en el camino que Dios le había trazado in the para path ese that God tiempo. had given him in that time. Una de las cosas importantes de One of the meditar en la important vida de things Moisés To meditate in the life of Moses es su vida fiel delante de is Dios, his life that was faithful before God, en el llamado de Dios. and his calling from God. Y esto es muy importante. This is very Yo important. quisiera que usted vaya pensando ya cómo está su I'd vida like for you to think about now how your delante life de is Dios. before God. Si usted ha permanecido fiel If you have appeared faithful delante de Dios before God en su vida personal, in your personal life, probable que usted no tenga todavía un or ministerio, probably yet you still don't have a ministry. pero si lo tiene, But when you do, aún más es necesario examinarnos yet it is still more necessary for us to todos examine los días each day para saber cómo estamos delante de Dios. to know how we are before God. Si hemos realmente permanecido firmes If we really y appear fieles faithful before como Him, permanecieron los hombres de Dios, that's how the men of God appear, que son nuestro ejemplo. who are an example. Cuando estudiamos en la historia de Moisés, When we studied the life of Moses, encontramos primeramente que fue enviado por la orden de Dios firstly that he was ordered by God a pelear. to fight. Y digo a pelear And I mean fight porque ir y enfrentarse a Faraón no era nada sencillo. because to go and counter the Pharaoh was nothing easy. It Contrario, was to go fight a spirit that was against him. un espíritu rudo, hablando carnalmente. Speaking fleshly, a wicked or evil sin. Así es, gloria al Señor. Pero aún en medio de todos, But en yet medio de throughout todas all las these cosas, things, la Biblia dice que Dios estaba con Moisés. the Bible says that God was with Moses. Y aunque tuvo una batalla con Faraón And yet even though he had a battle with the Pharaoh para que dejara ir al pueblo, to let the people go,
Dios manifestó todo su poder, God manifested all his power aleluya, y su gloria para sacar a su pueblo de and Egipto. all his glory to take his people out of Egypt. Pero en cada momento But in each moment de la vida de Moisés, of the life of Moses, usted mira que Moisés permaneció firme. you see that Moses appeared strong. No fue fácil para Moisés It was nothing easy for Moses el rechazo que obtuvo, on the rejecting that he had, no solamente de su misma gente, not only by the same people, sino también el rechazo que tenía de Faraón but also the rejection that he had from the Pharaoh, y probablemente de todos aquellos hombres que lo and conocían. probably from all those men that he knew. Pero él permaneció But firme. he appeared strong in the calling. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Oh, qué maravilloso es How marvelous it is meditar en esto, to meditate in this, en los tiempos en que vivimos. and the times that we live in. Él no solamente estuvo firme en cada cosa, He does not only appear strong in each thing, sino que también la Biblia menciona otros eventos en la vida de Moisés, but as well the Bible mentions many other events of Moses. cuando Israel pecó delante del libro de Éxodo. Gloria al Señor. And the Bible said in the book of Exodus, en el capítulo 32, In chapter 32, que el Señor había hecho, and everything that the Lord has done, no solamente antes de sacarlos de Egipto, not only before taking them out of Egypt, desierto, and then after walking the path throughout the deserts, amén, en cada momento and each ellos moment, habían visto la mano de Dios y they el seen the poder hand de of God, Dios, the power of God. sabían que Dios estaba ahí, They knew that God was there, pero en el momento en que Moisés fue a una cita con Dios al but monte in the moment when Moses had an encounter with God in the mountain y estuvo con él and was with him por muchos días, for many days, ellos comenzaron a murmurar y a decir, Moisés ya no va a he regresar. began to murmur and say that Moses is not going to return. Oh, gloria al Señor. Glory to God. Fue un evento muy It triste was a very sad event, en la vida o en en la historia de Israel, and throughout the story of Israel, cuando ellos en ese momento comenzaron a divagar su mente, a pensar, when they began to see, and began to cuando think in their mind, comenzaron a pensar began to think in their mind, algo contrario something contrary a lo que Dios on what God había dicho con ellos. has said before them. Sea que Moisés regresara o no regresara, So yet even think that Moses will return or he will not return. con todo lo que ellos habían vivido After everything they have lived y through, las experiencias of the experience de of the Dios manifesting of the glory of God eran suficientes was enough para que ellos amaran a ese Dios tan grande. for them to love that great God. Aleluya. Mas sin embargo, ellos muy fácil Therefore, that yet easily desviaban su atención de Dios. they would take away their attention from God. Quiero decirles, hermanos, I want to say, brothers, que muchas veces decimos esto de we Israel say this through Israel, con mucha tristeza, with many sadness, aunque es una verdad, that even though it's true, pero esto aún continúa sucediendo. this yet still continues. No solamente sucedió en Israel, It not only happened in Israel, pero aún continúa pasando en el mundo actual. yet still happened in the present time Amén. Con el hombre. with the man. El hombre, aún viendo la misericordia de Dios y su poder, Yet the man, seeing the mercifulness of God, sigue ignorando a Dios continued to ignore him y haciendo lo contrario delante de Dios. and doing the contrary before God. Aleluya. Aún viendo la maldad y la vida que han llevado And yet seeing the life, the evilness that they have done, y cómo Dios los guarda aún en medio de sus maldades. wickedness, Aún así yet even though dudan they doubt o toman en poco or they take in little el amor de un Dios tan grande y the poderoso. love of a great and mighty powerful God. Eso es el mundo. That is the world. Ahora, la iglesia, Now the church, debemos de prestar atención a la actitud de Israel, we must pay attention of the attitude of Israel. porque Israel es un tipo y sombra de la iglesia de Dios. Because in Israel is En the los type of the últimos church días. of God in the last days. Nosotros We debemos de pensar must think 2 veces
2 times antes de desobedecer a Dios before we disobey y God cometer el mismo error que hizo and Israel commit the same error that Israel did después de ver la gloria de Dios. after seeing the glory of God. Primeramente hablé del mundo y First, he spoke about the world and said dije que el mundo actuaba de esa manera, the world acted in that manner, pero el mundo es aún entendible but the world yet is still porque understandable no conocen al Dios que usted y yo conocemos. because they do not know the God that you Pero la and I know. iglesia But the church, debe de guardarse we must keep y themselves tener mucho cuidado and have keep ourselves for the y no Lord cometer el error que hizo and Israel not commit the error that Israel had y done, pensar que el Señor ya no vendrá por nosotros. and probably think that the Lord may not come for us. Es probable que usted esté pensando It is probably that you are thinking, o diciendo, bueno, pero yo no estoy haciendo lo que hizo Israel. saying that, oh, I do not do the same thing that Israel did. Yo no he creado un ídolo, I did not create an idol. no he creado un becerro de oro, una I did vaca. not create a golden cow. Amén. Pero es muy probable que usted tenga otros ídolos en su vida. There must very be probably that you have other idols in your life. Otros ídolos más modernos The modern idols que quitan su mirada, that take away your sight aleluya, del of Señor the Lord y bloquean and blocks el que usted permanezca firme en la brecha a la cual el Señor lo ha llamado. that for you to be strong, I'm the calling that the Lord has Ayúdanos, called upon you Señor. for. Hallelujah. Dice Éxodo capítulo 32 Exodus en el chapter verso 32, 1. verse 1. Si usted está conmigo en la Biblia, búsquelo en la If Biblia, you're with hermano. me in your Bible, please open Ah, your Bibles. Éxodo 32, versículo 1 dice, Exodus chapter 32, verse 1 says, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. and it says, when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt. Oiga la mentalidad del pueblo. The de Israel. mentality of the people of Israel. Luego, muy pronto, comenzaron a tomar deducciones Very soon they begin to have doubt, y a crear cosas fuera del orden de Dios. and they begin to create things out of the order of God. ¿Qué le podía suceder a Moisés Or what could happen to Moses si estaba en la presencia de Dios? if he was in the presence of God. Amén. Mas, sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Therefore his heart was Ellos far no away from estaban en God. la misma sintonía. They were not in the same symphony. Es muy probable, o bueno, era lo mejor para ellos. Tiempo, Throughout that time, ellos meditaran acerca del poder de la gloria de Dios. they meditate themselves throughout the presence of God. Pero no, ellos se desesperaron No, they became desperate, y fueron a Aarón and they went unto Aaron a consultarle, to confront bueno, him. y a pedirle más bien Well, to ask him que les hiciera Dios, un Dios falso. to make them a false God. Gloria al nombre del Señor. Qué peligroso es eso. How dangerous is that? Aleluya. Muy importante que nosotros prestemos atención. It's very important for us to pay attention. No vaya a ser que después de la cuarentena usted esté diciendo, That hopefully not after the yo creo que quarantine. ya no nos vamos a reunir en el templo. I don't think we're not going to reunite ourselves. Yo voy a crear una relación propia con I Dios. will create my own proper relationship with God. Y Dios me va a ayudar y me va a guardar. And God will help me and take care of me. O es muy probable que ya esté usted preparando su ídolo por ahí. Or it's probably you're already preparing your Hay idol. que tener over there with cuidado. you. Hay que tener You cuidado must be careful y pensar and think en lo que la Biblia dice. what the Bible is saying. La Biblia dice que el corazón de ellos entró en duda acerca de si Moisés regresaba o no. The Bible says that their hearts came into doubt and thinking about Moses will return. Y ya or not. ustedes conocen más You already adelante know the rest of the biblical story, what happens next. cuando ellos crean ese ídolo. When they create that idol, La Biblia dice en el versículo 8 que Dios we see in verse 8 that vio, God, perdón, en el
en el verso 7, What we see in verse 7, dice que entonces Jehová dijo a the Lord said Moisés, unto Moses, anda y desciende porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. and the Lord said unto Moses, Go get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. Amén. Aleluya. Oiga qué maravilloso esto. Hear how marvelous it is, Y triste a la vez. and sad at the same time. Triste por la actuación de Israel, Sad how Israel acted, pero maravilloso porque tenemos un Dios, but how marvelous it is that God, tenemos un we Dios have a God que conoce y ve todas las cosas. who knows and sees everything. Moisés no estaba ahí, Moses wasn't pero there, Dios sí estaba but ahí. God was there. Yo quiero decirle, mis I hermanos, want to tell you, my que el brothers, Dios al que the servimos, God that we serve, el Dios en quien creemos, the God that we believe in, está con nosotros is with us en cada momento de in nuestra each moment vida, of our lives, en cada lugar donde estamos. in each place that Él we are. conoce nuestra condición. He knows our condition. Él sabe si estamos firmes en la brecha o He no. knows if we're strong in the calling or not. Aleluya. Aleluya. Él sabe si permanecemos en la brecha He o knows if we no. appear in the gap or not. Gloria a Dios. Es necesario It's necessary considerar to consider que tenemos un Dios that we have a God, todopoderoso. almighty and powerful, Un Dios que está en todas partes, a God that is omnipresente. everywhere, that is Un present, Dios al que debemos temer con amor, con reverencia, con with respeto, respect, que conoce el corazón del that hombre. knows the hearts of man. Oh, yo quiero decirle a la iglesia en esta I hora want to say to the church in this que es time necesario examinarnos that it's important for us to examine, y que a la vez, and that in the same time, este es un consejo, hermanos, que a la vez meditemos that at the same time for us en to nuestra meditate condición on our own y que condition, permanezcamos and firmes for us to appear faithful hasta el último until the momento, last moment, como permaneció Moisés. that's how Moses appeared. Israel no lo hizo. Israel did not. Y la Biblia dice que cuando Dios miró lo que ellos habían hecho, The Bible says when the Lord saw what they were doing, Dios se enojó con Israel. God became angry before Israel. Oiga las palabras en el versículo 7 que tenemos ahí. Hear the words that we have in verse 7. Dice entonces Jehová, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. And the Lord said unto Moses, Go get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt. Y oiga el verso 8, And hermano. here verse 8, brothers. Presto se han apartado del camino que yo les They mandé. had turned aside quickly out of the way which I commanded Oh, them. aleluya. Hallelujah. Ellos ya habían hecho un pacto They had con already él. made a covenant with him. En el capítulo 19 que ya hemos estudiado Chapter antes, 19, which I ellos said ya habían before. recibido la palabra. They received the word. Ellos ya habían escuchado que Dios les había dicho que no hicieran ningún tipo de ídolo. La I idolatría have heard through God that they should not make any type of idol. es un pecado abominable delante de Dios. Is an abominational sin before God. Aleluya. ¿Por qué? Why? Porque nos aparta del Dios verdadero. Because it aparts us from the truthful God. Todo aquello que quiere quitarle el lugar al Dios verdadero All those who want to take the es un position away from pecado God. horrible It is delante a de horrible Dios. sin before God. Y quiero decirles And when I say que al igual que Israel, that, yeah, as well as Israel, en el mundo en el que vivimos, and the world that we live in, en donde la iglesia está en este where momento, the church is in this moment, está en un lugar lleno de muchos peligros, is in a place where it's full of danger, many temptations, de idolatría, of idolatry, cosas que nos pueden apartar things that can apart us, la mirada del Dios Todopoderoso apart our sight from the y a living muchos de God. nosotros And for many of us, del ministerio al que el Señor nos ha llamado. in the ministry that God has called us, Tenemos que tener cuidado, we must listos be careful, we must be ready para ser ministros como Moisés to be ministers as Moses, y no ministros como Aarón, not ministers as Aaron. que hicieron lo contrario en lugar de guiar al pueblo a la But at the verdad contrary, instead of guiding the people to the y truth, pararse to firmes stand strong a la brecha. unto the gap, Aleluya. what the Lord has called us to do. Aleluya. Hallelujah. Debemos de recordar esto. We must remember this. En el versículo 9 dice la palabra, In verse 9, the word says, dijo más Dios Jehová a Moisés, And the Lord said unto Moses,
Yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. I've seen these people, and behold, it is no stiff-necked people. Y oiga lo que dice el verso 10. Now look what verse 10 says. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor Now therefore let me alone, en that my ellos wrath y los consuma. may wax hot against them. Y a ti yo te pondré sobre grande gente. And then Oiga I may que consume them, and I will make. palabras de Dios tan fuertes. Look what strong words of God. Dios estaba decidido God had already decided a desaparecer a esa gente to destroy those people. por causa de la To desobediencia, the del cause of the pecado, disobedience of the sin, de la gran abominación que habían cometido al crear un Dios of the abomination that they did of creating a false falso. God. Aleluya. Amen. Hallelujah. También en las palabras de Dios, As well in the words of God, en ese verso vemos la justicia de Dios. in that verse we see the judgment of God. La justicia, the Righteousness righteousness de Dios sobre Moisés. over Moses. Quiero que todos sepamos, castigar al impío igual That God would never punish those, con el justo. would never punish those who are righteous. Dios al justo lo aparta y al impío lo castiga. God will punish those who are righteous and those who aren't. Amén. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Dios le dijo a Moisés, déjame que mi ira caiga, mi furor caiga sobre ellos. God said unto Moses, let my wrath wax upon them, Y yo a ti, oiga esas palabras, diferente. and I will make of thee, Y yo a ti and I will make of thee te pondré sobre gran a gente. great nation. ¿Tendría Dios la capacidad de hacerlo? Does God have the ability to do that? Claro que sí. Of course he does. Él es Dios. He is God. Él tiene el poder para hacer otro. He has the power to De la make misma another nation. manera que había sacado a Israel de The la same nada, way as how he took Israel out of the nothing. Dios podía crear en ese momento God was algo able to create something in that más moment. allá. Aleluya. More along. Amen. Pero dice la palabra de What Dios the word of God says, que Moisés, el siervo de Dios, that Moses, the servant of God, oiga qué maravillosas las palabras de Moisés. hear how marvelous the word En of el Moses. verso 11 In verse 11, dice la escritura, entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios. and Moses besought, Dice que oró a la faz de Jehová su Dios. and the Bible says, and Moses besought the Quiere Lord his decir God, que se postró delante de and Dios he con put himself before humillación God with humbleness, y dijo, oh Jehová, and said, Lord, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo why doth thy wrath wax hot against thy people, que tú sacaste de la tierra de Egipto which thou had brought forth out of the land of Egypt, con gran fortaleza y con mano fuerte? with great power and with a mighty hand? Oigan las palabras del hombre de Dios. Hear the words of a man of God. Cuando yo digo esto, When I hermanos, say this, brothers, yo quiero que usted no malentienda la escritura. and I do not want you to misunderstand the scripture, No es que Dios es malo. it is not because God is bad. No, Dios es No, justo. it's because God is righteous. Dios es bueno. God is good. Aleluya. Dios es justo. God is righteous. Y Dios es bueno. And God is good. No hay un hombre tan bueno There is no man that is good como nuestro Dios. like our God. Dios es bueno. God is good. Y no era que Moisés era más bueno que Dios. It is not because Moses was more good than God. Lo que sucede es que en Moisés What happened is that in Moses, estaba el amor puro, el amor verdadero, el amor que viene de the Dios. love that comes from God, Esta pudo haber sido una prueba para Moisés this could have también been a trial for Moses as well, de su vida of personal, his personal life. porque Dios Because God le estaba dando a Moisés una oportunidad. was giving Moses the opportunity. Dios no le estaba diciendo a Moisés, te voy a condenar igual que a ellos. God did not tell Moses, I will punish you like I will punish the rest. Moisés pudo haber tomado ventaja de esta oportunidad que Dios le estaba dando. Moses could have taken advantage of the opportunity that God was giving Él him. pudo haber dicho, sí, Dios está He bien. could have said, God, yes, I will. Tú puedes destruir este pueblo. You could destroy these people. Con que me pongas a mí en otro lugar. Y le estaba prometiendo a él God was promising him que lo iba a poner sobre grande gente. that he was going to put him in another great nation. Pero él no tomó ventaja de las palabras que Dios estaba But he diciendo. did not take advantage of the words that God has spoke to him. Él al contrario, él fue delante de Dios. And on the contrary, went before God. Y aún viendo el pecado y la maldad And yet have seen the sin
que Dios le estaba diciendo a él que Israel había cometido. that God had told Moses that Israel was committing. Él se humilló y le pidió a Dios He humbled himself por ayuda. for help. Aleluya. Hallelujah. En el verso 12, Verse 12. él le dijo, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. And it says, wherefore should the Egyptians Hallelujah. speak and say for mischief? Did he bring them out to slay them in the mountains ¿Qué and to estaba, consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce Hallelujah. wrath and repent of this evil against thy people. qué estaba haciendo Moisés? What was Moses doing? El pueblo, Moses was helping out the people. interceding. Was interceding the people. There we go. Estaba intercediendo por sus hermanos. Interceding for his brothers. En el versículo 13, In verse 13, él le dice, acuérdate de Abraham, de it says, Isaac remember of Abraham, Hallelujah. Isaac, y de Israel, tu siervo. and Israel, thy servants. Aleluya. Oiga, qué maravilloso, hermano. How beautiful it is, brothers, Cómo este hombre se humilla delante de to Dios see how this man y le humbled before recuerda God. a aquellos It hombres, reminds him of those men, los padres de esta gente, the fathers of que these habían people, permanecido who had fieles. appeared faithful. Tal vez cometieron algunos errores, They had probably committed some porque en la errors. escuela de la fe se cometen errores. Because in the school of faith, you commit Oh, errors. pero se rindieron delante de Dios But they surrendered before y God. Dios los preparó, And God prepared los them, formó, formed them, los hizo un ejemplo made them as an y example. por causa de To ellos the cause of them, Dios God había permanecido con had Israel appeared with y había Israel mostrado su amor y sus and misericordias, has showed his love and mercy, había mostrado su poder, su gloria, demonstrated his powers. and pero glory. ellos But them se habían apartado. had aparted themselves. Gloria al Señor. Hallelujah. Moses was strong. Moisés estaba firme. He was pure strong. Él se había parado en la brecha. He's standing in the gap. Él estaba delante de He Dios. was before God. No solamente obedeciendo a su Not llamado. only obeying his calling, No solamente como el maestro, un maestro para not Israel. only as a teacher of Sino Israel, no solamente como un líder, not perdón. only but a leader, Sino también but as well, él estaba haciendo la parte de un intercesor delante de being a part of Israel. an intercessor for Israel. ¿Sabe que me llama mucho la atención? But what gets my attention De Moisés, is how Moses acted. cómo Moisés hace o trabaja delante de Dios. How Moses worked before God. Amén. Amen. Con un corazón sincero, With the humble heart. con un corazón rendido With a delante heart de that is Dios, surrendered before God. pidiendo al Señor clemencia, Asking the Lord asking the Lord for for mercy, mercy por el pueblo, por su for his gente. people. Aleluya, porque los amaba. Because he loved them. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Dice en el versículo 14 Verse 14. que entonces Jehová se arrepintió del mal And the Lord que dijo repented que había de hacer a su of the pueblo. evil which he thought Su siervo, when Moses reminded his people. Dios fue movido a misericordia. God moved from his mercy. Quiero decirle que tenemos un Dios tan I want to grande say that we have a great God. que a Dios no le falta misericordia, a Dios le sobra That God has misericordia. great amount of mercy. Pero quiero que sepamos algo I este want you día, to know something this que day. la Biblia dice That the Bible que says Dios no va a contender con el hombre para siempre. God would not Que Dios no va a pelear, That no God va a will not fight with the discutir. man. No, que Dios no va a that discutir God will not fight with the con man, el hombre para with the siempre. man always. Amén. Amen. Gloria a Dios Glory to por God. eso. La Biblia dice que The Dios Bible says that man, va, aleluya, a juzgar God, will judge al malo the bad, y va también a honrar al and will justo. honor the righteous. Gloria al Señor, Glory to aleluya. Bendito el Señor. Blessed be the name of the Lord. Mire qué maravilloso lo que dice la Look Biblia. how marvelous what the Bible says. Cuando usted va conmigo al verso 14 que You go acabamos with de me, leer, verse 14, dice that que we Dios just se arrepintió de ese mal And the Lord repented of the evil y que dijo que había hacer a su pueblo. thought to do on his unto his Puede people. leer el verso 14. Yeah, I just read it. Amén. Dice, entonces Jehová se arrepintió And the Lord repented del mal of the evil. que dijo que había, Glory to God. aleluya, en la parte A, In part A,
que he anotado aquí, él les dijo, which I've written down, he said unto you, el que es de Jehová, the one who belongs to júntense Jehovah conmigo. joins me. Habían hombres que habían pecado delante de Dios, There were some men who sinned before God. pero dice la Biblia que también The Bible said that as well. había dentro de ellos gente In them there were people. que estaba arrepentida, There are people who repent, que who regret, estaba, que sabía, who knew gloria al Señor, quién era Dios. who was God. Cuando Moisés, en el verso 26, When Moses in verse 26, dice, y púsose Moisés a la puerta del real, verso 26, 32, 26, then Moses stood in the gate of the camp. y dijo, quien es de Jehová, Moses stood in the camp júntese and said, conmigo. who was on the Lord's Y side, juntáronse con él let him come to me. todos los hijos de Leví. All Oiga, the sons of Levi, gloria al nombre del Señor. blessed be the name of the Lord. Qué maravilloso How beautiful que todos aquellos that all those que people estaban a cargo del ministerio who were dentro in de charge Israel of the ministry inside of Israel se pusieron al lado de Moisés, put alongside of Moses, reconocieron, recognize, gloria al Señor, que hallelujah, Dios es merecedor de toda is gloria merciful of all y glory toda honra. and of all honor. Aleluya, me imagino el dolor que sintieron en aquel I momento believe the pain that al they darse felt. cuenta que Dios They took notice that había God visto lo que habían hecho had seen what y they que had estaba done, la ira de Dios sobre ellos, and that God was over them. pero que Moisés, el And siervo de Moses, Dios, the servant of había God, intercedido por ellos, interceded before them, había pedido delante de Dios por asked God for misericordia. mercy. Oh, qué importante es, How beautiful and important it is. qué hermoso, How aleluya, marvelous es que nosotros podamos interceder delante de to Dios say before God y clamar de la misericordia, for mercy. aún And yet, cuando vemos que la gente no quiere when entender. we see people who don't understand, Gloria al nombre del Señor. glory to God, Dios le dijo a Moisés bien claro God told Moses very clearly que el que pecare contra that él, for those who sin against él him, lo iba a quitar de su libro. he'll take him off the book. En el verso 33, In verse 32, yo quiero que usted comprenda esto, hermano, I que want you estamos to hablando. understand, brothers, on what we were saying. Porque Jehová, dice la Biblia en el verso 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. That the Lord responded to Moses, I will take him off the book. Gloria al Señor. Eso quiere decir que Dios I want to say that God, es grande en misericordia, He is grateful and merciful, pero no va a tolerar el pecado. but He will not tolerate the sin. Quiero decirle que en aquel día, I want to say that that day, aquellos que no quisieron for all those who did not want juntarse con el siervo de Dios to gather with the y servants of obedecer a God, la voluntad de and Dios, obey the will of God, fueron muertos en they were aquel dead día. that day. Y fue una grande mortandad en There's Israel. a great mortgage in Israel, Aleluya. Oh, aunque Dios and that God no derramó su ira sobre todo el pueblo, that poured His mercy sí before vino the el people. castigo sobre aquellos Judgment came que no over them. quisieron All ponerse al lado de They Jehová. not want to be on the Lord's ¿En side. qué lado se encuentra usted What este side are día? you found in this day? ¿En qué lado nos encontramos And which nosotros side are hoy? you found in this day? ¿Nos encontramos en el lado del Are we Señor found in the Lord's side? o aún estamos en el lado que el mundo se quiere Or encontrar? are we in the side which the world wants to be found ¿Queremos in? vivir esa misma vida? We ¿O want qué to live queremos that hacer? same life, or what do we want to live in? Mientras meditaba en la palabra, hermanos, As we meditate in el the Señor Word, me llevaba al Salmo 106, the Lord took me in the book of Psalms 106, versículo 21 al 23, verses 21 to donde 23. dice las palabras diciendo, David said this song, se olvidaron del Dios de su salud, for God their Savior, que había hecho grandezas en which Egipto, had done great things in Egypt, maravillas en la tierra de Cam, wondrous works in the land of Ham, cosas formidables sobre el mar Bermejo. and terrible things by the Red Sea. Aleluya. Y Hallelujah. trató de destruirlos. Therefore he said that he would Y oiga lo destroy que them. dice el verso 23. Yo quisiera que usted lo marque en I su want you to Biblia. mark verse 23 in your Bible. Salmo 106, 23. Psalms 106. Dice, y trató de destruirlos. Therefore he said that he would destroy Y them. dice, a no haberse puesto Moisés Has not Moses is chosen. al portillo delante de él. Stood before him.
delante de él a before him fin in the breach, de apartar su ira to turn away his para wrath, que no lo destruyese. lest he should destroy them. Oiga, qué maravilloso, qué importante el papel de Moisés. What an important role that Moses had. Dice bien claro aquí la Biblia. The Bible says very clearly here Si Moisés no se hubiera parado that if Moses did not stand delante de Jehová, before the Lord, Dios God los hubiera would destruido. have destroyed them. Hermano, qué glorioso es esta palabra. How glorious is his word. Mire qué importante el papel de Moisés. How important Aleluya. Él fue y se puso delante de Dios. he went and stood before the Lord, Se paró delante de Jehová stood before God. y le dijo, Señor, no lo He hagas. said, Lord, do not do it. No lo Do hagas. not do it. Aleluya. No los castigues. Don't punish them. No los destruyas. Don't destroy them. Qué importante es que hayan hombres How important it is que se paren en la brecha. who's standing in the gap Aleluya. Y puedan cubrir el portillo. and cover the gap. El hoyo que ha The habido, gap. la To fill up falta. the gap. Y decirle al Señor, And tell to the Lord, Señor, aquí estamos. Lord, I am here Señor, gloria por este pueblo. for this people. Gloria al Señor. Hallelujah. Y yo les quiero decir esto. I want to say that, No es que Dios not that God esté de acuerdo con el pecado, is agreeing with the sin. pero Dios es grande en God misericordia. is great and merciful. Y al justo, And those who are Dios lo righteous, oye, God hears them. Dios lo escucha. God hears them. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Cuando yo leía este verso, hermano, When I read this verse, brothers, me gozaba, I rejoiced porque me imagino que en las historias de Israel, because I can imagine in the stories of y Israel, cuando se hablaba acerca de las cosas que habían pasado en el desierto, let's be closely about able to remember claramente clearly a Moisés, el siervo de Dios, of Moses, the servant of God, cómo había permanecido firme how he appeared y strong, cómo se presentó delante de Dios, how he presented himself before God, que hasta que para que no lo destruyera. for he cannot destroy them. Qué maravilloso que hasta el día de hoy How beautiful is that? Up to nosotros this day, estamos hablando de we're eso. talking about this, Aleluya, de la importancia of the de importance que estemos parados en la brecha, that we are there standing in the gap, intercediendo intersecting por la iglesia. for the church, Aleluya, por nuestros hermanos. for our brothers, Y también for as well for the world that is found lost. es triste It's sad ver lo que está to pasando, see what is happening. como la gente aún viendo lo que está So sucediendo, yet, even though what is happening, rechazan a Dios. reject God. Pero también es triste, But yet it is still sad. o sería triste, It will be sad que nosotros como la that iglesia us as the church no prestemos atención a lo que esté pasando will not pay attention to what is y happening demos la espalda a Dios and put our backs en before el God tiempo en el cual in vivimos. the time that yet we live in. Hay hermanos que están haciendo planes There are brothers who are doing plans para irse de vacaciones to go out on vacation en lugar de preparar, instead of preparing. en lugar de unirse con su pastor to unite with your pastor. y decirle a su pastor, pastor, Say to aquí your pastor, estoy, Pastor, I'm here. líder, aquí estoy, I'm here. estamos listos para que cuando todo esto desaparezca, yo ir contigo a predicar, yo salir contigo a hablarle a las almas, para que el juicio de Dios no venga sobre nosotros. Hay gente que está desesperada People who are por el desperate encierro, for the quarantine, pero no por hacer el trabajo del or Señor. to do the work of the Lord. Yo quiero decirle en este día, I want to say to you this day basta ya is for you to hold esa vida que llevamos, back the life that we have. esa vida tan cómoda. That life that is too comfortable. Es tiempo de pensar It's time to que la venida del Señor se that the acerca, coming of que el Christ is tiempo coming. se ha terminado That the time has y que ended. necesitamos más Moisés, We must be like more like hombres y Moses. mujeres Men and que women se paren en la brecha, who are standing in the que gap, hagamos el trabajo who do the work del Señor of the Lord, al que el Señor nos ha the llamado, Lord has called us for, y que también intercedamos so to intersect por los perdidos, those who are lost, por misericordia, for mercy, porque el tiempo se ha terminado. because the time has ended. Ya no es tiempo de jugar It is not time to play. vidas, There's no time to think of our own ya no lives. es tiempo en estar pensando, hermanos, There's no time to think, brothers, en cosas de retiros. of things of retreat. Es tiempo de pensar It's time for us to en think cómo estamos on how we are delante de Dios before God
en cómo va nuestro and trabajo, how our job is. como su iglesia en As este a church tiempo. in this time. ¿Ha meditado usted en eso? Have you meditated ¿Ha in that? pensado usted en eso? Have you thought in that? Muy necesario pensarlo. It's very necessary to think Tal about it. vez usted no va a pensar o no considera lo que yo estoy considerando en este Probably you are momento. not considering of what I'm considering in this time. Pero quiero decirle que My own thoughts. esto es el pensamiento de This Dios. is the thoughts of Esto God. es lo que vemos en la This Biblia. is what we see in the Bible. Moisés estaba desconectado de Moses todo. was disconnected from everything else. Él estaba siendo dedicado al trabajo que Dios lo había llamado a He was hacer. dedicated in the work that God had called him to do. Él ni tan siquiera menciona que estaba pensando en irse de vacaciones con su familia. Yet he never even thought of going on vacation with Él his estaba family. determinado a terminar el trabajo que Dios lo había He mandado a was determined to hacer. finish the job that God had called him to do. Amén. Amen. Él estaba determinado a hacer He was determined to do el trabajo the job que Dios that God. lo había. El What trabajo, was the job? guiar al pueblo hasta la To tierra guide the people to prometida. the promised land. Eso era todo. That was all. 40 años sin vacaciones. 40 years without vacations. No estamos hablando de 40 días. We're not talking about 40 days. 40 años 40 years en el desierto, in the desert, soportando este tipo de personas. having all these people. Oh, pero viendo al Dios Seeing also the Todopoderoso Almighty en powerful cada God momento de sus vidas. in each moment of their lives. Parecía que no había sido It suficiente appeared that it wasn't enough. todo lo que Dios había mostrado en Egipto, Everything that God las had plagas. demonstrated in Egypt, the Parece que no plagues, había sido looks like suficiente. it wasn't enough. Ver, In that great sea, parece que no había sido suficiente. it looks like it wasn't enough. Ver cómo Dios convirtió aquellas aguas amargas en To dulces. see how He converted those bitter waters into sweet water. Parece que no había sido It suficiente. appeared that it wasn't enough. Ver aquel maná descender del cielo. To see all The those, manna. to see the manna descend from the heavens. Amén. Parece que no había sido It suficiente. appears that it wasn't enough. Ver la columna de nube o la nube que los cubría sobre el día. To see the clouds cover them over the sun. Parece que no había sido It suficiente. appears that it wasn't enough. Ver la columna de fuego en la noche. To see the fire that will keep them warm during the Oh, night. aleluya. Hallelujah. Parece que no era suficiente. Tenía que pasar What needed to happen? para adorar y servir a To ese worship Dios that tan God grande That is so great. que venía con ellos por todo el That comes camino. with them throughout the whole path. Come on, iglesia de Dios. Come on, Yo le church of pregunto God. I ahora, ask you this ¿qué day, más queremos ver? what else do you want to see? Hemos visto la gloria de Dios. We've seen the glory of Hemos God. visto a Dios sacándonos de We've Egipto. seen God taking us out Hemos of visto Egypt. la gloria de Dios con We've nosotros seen the glory of God with durante us todos estos throughout tiempos. all these times. Y en esta pandemia And throughout this pandemic, estamos viendo la gloria de we've Dios. seen the glory of ¿Qué God. más queremos ver? What else do we want to see? No es el tiempo, no es tiempo, no hay más tiempo que perder. There's no more time to Es waste. tiempo de meditar, It's time to que el meditate. tiempo se ha acercado The time has come, y que debemos de alumbrar and we must bright. ahí donde nos encontramos, Where cada we're uno de found, nosotros, each one of us, cada uno de los each ministros, of the ministers, haciendo el trabajo de nuestro doing llamado. the job of our calling. Aleluya. Quiero decirle, hermano, I'm saying nuestros miembros, that our members, o los miembros del cuerpo, the members of the body, podrán tener dificultades that have difficulty o cosas difíciles también en su vida, or difficult things in their lives, muy similares a las que vivió that are very Israel. similar. What I want to say, No nos rindamos. to not Es surrender, tiempo de seguir hacia just to adelante, keep going forward, caminando hacia adelante, firmes, walking forward, parados en la strong, brecha, haciendo el standing trabajo, in the gap, doing the job, intercediendo keep going, antes que interceding, sea demasiado before tarde. it's too late. ¿Por qué? Why? Porque viene el día Because the day is coming en que será demasiado tarde. where it's going to be very late. Dios no va a dar más tiempo. God will not give one more time. Dios no va a dar más tiempo. God will not give any more time. Cuando usted va conmigo, yo quiero recordarle este verso. If you go with me, I want to remind you this verse Gloria al Señor. En el libro del profeta Isaías in the book of Isaiah. dice la palabra del Señor. The word of God says, Y voy a invitarlo que vaya rápidamente ahí I conmigo. want you to go with me quickly. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre del Señor. Blessed be the name of the Perdón, Lord. libro del profeta Jeremías. Excuse me, the book of Jeremiah. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Look what the word of God says there. 15 versículo 1. Chapter 15, verse 1.
Dice la Biblia, The Bible says, y díjome, Jehová, si Moisés y Samuel delante de mí, perdón, sí, Jeremías 15, versículo 1 dice, y díjome Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Oiga, qué tremendo la palabra de Dios ahí. Jeremiah chapter 15 verse 1 says, Then said the Lord unto me, Thou Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people. Cast them out of my sight, and let them go forth. Dios tiene un tiempo para obrar, God has a time to worship, pero después de ese tiempo, but after that time, se acabó. after that time it's Dios es un Dios grande en misericordia. God is a God that is so great. Quiero decirles que los tiempos que estamos viviendo son finales. That the time that we're living are final. El tiempo de la misericordia se está The terminando. time of the mercy is ending. Es necesario que nosotros nos paremos en la brecha It's necessary for us to stand in the gap, y clamemos delante de Dios to cry out to the Lord por las almas. for the souls. Cristo, hermanos, Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, Él lo hizo. He did it. Él vino a este mundo, se sentó He presented Himself. en este mundo e hizo lo que el Padre lo había And did mandado. what the Father commanded Him to do. Él intercedió por el hombre He en todo interceded for the momento. man in all moments. Aleluya. Hallelujah. Él clamó al Padre por He cried to the Father misericordia. for mercy. Aún estando en la cruz colgado, Yet being on the cross, Él le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. they do not know what they're doing. ¡Qué ejemplo! What an example. Él pudo haberle dicho al Padre, You could Padre, have told the castígalos. Father, punish Pero them. no, No. Él se entregó He said en He sacrificio himself vivo. in sacrifice. Aleluya, por amor al hombre, For the love of por man. amor al ser humano Love of the human. y por amor a su The love iglesia. of His church. La iglesia que había venido a organizar, a The church that He came establecer. to organize and establish. Él la compró con su He bought them sangre. with His blood. La compró con su propia He bought them sangre. with His own precious Aleluya. blood. Qué hermoso How beautiful es que usted y yo that you and I podemos ahora disfrutar can now rejoice de ese amor, that love, de ese poder, that power, de esa bendición that especial special blessing, por el sacrificio for the que sacrifice Cristo hizo that Christ had en la done cruz del Calvario. and the cross. En ningún momento el Señor No moment the Lord, rehusó. Él obedeció He obeyed a la orden que Dios, a la decisión que el Padre había tomado the decision that He had taken de enviarlo. to send Him Aleluya, por amor a for nosotros. the love of us. Y permaneció en ese llamado And He appeared in that calling hasta el final, until the end, hasta llevar a cabo el until sacrificio the sacrifice was going en to la be cruz del held Calvario. on the cross. En los tiempos en que vivimos, And the times that we live in, es necesario que nosotros permanezcamos it's en la necessary for brecha, us to appear in the gap, permanezcamos and determinados for us to appear in the gap, y fieles al llamado de Dios, and faithful before the calling of God, fieles al llamado de Dios. Nos podamos de igual manera so that we can mostrar, así como Moisés mostró el amor por sus hermanos demonstrate how Moses demonstrated his love before his y su people, amor por Dios y su his fidelidad, love before God, que nosotros también sintamos lo mismo, and we as well feel the same thing, que de la manera que Cristo, so that in the same way that el Christ, maestro de the maestros, lo master hizo of masters, did it, y permaneció fiel a su llamado, that he appeared faithful in his calling, podamos nosotros permanecer en nuestro llamado. that for us to appear faithful in Es our probable, calling, mi hermano pastor o líder, probably the pastor que or sus leader, manos están cansadas, their hands are tired, que sus pies están cansados, that your throat is que tired, sus rodillas están that cansadas. your knees are tired. Pero yo quiero decirle, I want to say, siga adelante. keep going forward. Es necesario It's necessary permanecer en la to brecha, appear in the gap, permanecer en su to llamado appear in your calling, y firmes to be delante del strong Señor. before God. Lo que ha detenido Well, what? que la ira de Dios descienda. That the blessings of God before No, que la ira de Dios, that the Him, that the judgment of judgment God of God venga sobre el mundo. come before the world. Han sido las oraciones It's been the prayers de una iglesia of the church clamando por misericordia, por
por más tiempo. crying out for more time, Aleluya, por aquellos perdidos. for all those who are lost. Eso es lo que ha detenido. That is what's been holding him back. Eso es lo que ha hecho That is what he has done. que el Espíritu de The Dios Spirit of God le diga al Padre, Padre, tells the espera, Father, Father, wait. espera un momento. Father, wait for a moment. Aleluya, no vengas todavía, Not come no yet. mande a su hijo Do not send todavía, your son yet. por amor al hombre, For the love of man. pero ha sido la oración, But has been the prayer. ha sido la oración intercesora It has been the love that is de una intersecting. iglesia que ora delante A del church that Señor. prays before the Lord. Ya estoy terminando, I'm hermanos. almost done, brothers. Aleluya. Ha llegado el tiempo de entrar en acción The time has come for us to get in para action. nosotros. For us. Y seamos nosotros como aquel buen samaritano First, like the Good Samaritan. que la Biblia menciona The cuando Bible Jesús mentions that Jesus dijo esta parábola acerca del buen said samaritano. this about the Good Samaritan. La Biblia dice que pasó un levita, The Bible says that Levi, and a Levite came by, pasó, came, gloria al Señor. También la Biblia enseña que pasó. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 10, the word of God says in Luke 10, versículo 30, está en la hoja atrás de esa, atrás, una antes. One before. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30, donde encontramos la parábola del buen samaritano, in Luke chapter 10, verse 25, verse 37, we see the story of the Good Samaritan. Jesús le dijo esto a un principal de los The judíos, le Lord said dijo, this to one of the principals of the Jews. un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle y se fueron dejándole medio muerto. Verse 30. Verse 30. Amen. And it says, and Jesus answered, saying, a certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. Y en el verso 31 In verse 31, dice que, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, and by the chance there came down a certain priest that way, y viéndole se pasó de un lado. and when he saw him, he passed by on the other side. Asimismo un levita, And likewise a Levite, y llegando cerca de aquel lugar, when he was at the place, viéndole se pasó de un lado. came and looked at him, Oiga, pero dice, mas un samaritano and passed by the other side. But a certain Samaritan, que transitaba viendo cerca de él as he journeyed, came where he was. y viéndole fue movido a And when he saw misericordia. him, he could passion him. ¿Por qué estoy hablando de estos versos hoy? Why am I talking about these verses now? Les decía que es tiempo de que entremos en acción. That's why I said it's time for us to get into action. Es tiempo de que la iglesia haga presencia en este mundo. It's time for the church to make a presence in this world. Yo sé que hemos hecho presencia en este mundo, I know that we have already made a presence in this world. pero necesitamos ir más allá We need to hoy. go more along now. Hoy es el tiempo de nosotros. Today's the day for us. Fíjese qué maravilloso, la Biblia Look dice how marvelous the Bible says. que este hombre cuando lo vio fue movido a misericordia. When he saw him, he had compassion on Y him. dice que llegando vendó sus heridas. And Hoy went to him, bound up his wounds, dice echándoles aceite pouring in oil, y vino y poniéndole sobre su and cabalgadura, set him on his own beast, llevóle a un mesón and brought him to an inn, y lo cuidó. and took care of him. Y al otro día al partir And on the morrow, when he departed, sacó 2 denarios y diólos al huésped y todo lo que él más gastare. and whatsoever thou spendest more, Yo cuando vuelva lo pagaré. when I come again, I will repay thee. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God. Qué amor tan grande. What great love. Oiga, dice que pasó un sacerdote Yeah, look, we see that a priest, priest, a priest y came by, pasó un levita, and a Levite came, pero ninguno de los dos but none of the two tuvieron misericordia. had mercy. Oh, qué tremendo, qué triste. But how sad. Pero dice que un samaritano, But the Bible says a certain Samaritan, uno que no era ni judío, someone who wasn't even Jewish, este era he was one that was mixed with a Jewish and a Gentile.
dice que fue movido a misericordia. It says that he had compassion on Yo him. quiero decirle a todos hoy en este I día, want to say to each one of you now, ese samaritano representa a la iglesia de that Dios. Samaritan represents the church of God. La iglesia de Dios predominantemente gentil en los últimos días. Those who are appeared faithful like the Good Samaritan in the last days. Amén. No, la iglesia de The Dios, church of God, quien es predominantemente gentil o mayormente gentil. that is greatly Gentile, Amén. Formada por gentiles formed by Gentiles en estos últimos días. in these last days. Tiene que tener ese amor Must have that love al 100%. of the 100%. Aleluya. Es muy probable que aquellos That those que fueron testigos en el who were desierto, witnesses in the wilderness amén, aleluya, y que vieron la gloria de Dios, saw the glory of God, no sean movidos a misericordia. not only moved by mercy, Oh, pero la iglesia del Dios viviente, but the church of the true living God, aleluya, que es la niña de los ojos de Dios, who is the daughter of the eyes of God. aleluya, Hallelujah. quien es la escogida, Who's the one that is chosen manifieste el amor who sobre los demonstrates the love perdidos before those who are y lost, vayamos sobre aquel perdido, for those who are lost, así como también a las otras ovejas as well the other sheep, o a los descarriados, or those who have fled, backslid, aquellos que han caído de la gracia, those who have fallen by the grace, aleluya, no, backslide, okay, amén, que han caído de la gracia who de have Dios backslid y han retrocedido. and have gone back. Es el tiempo It's time de buscarlos, to seek them. es tiempo de It's recuperarlos, time to recover es them. tiempo de interceder delante de Dios Before antes que sea demasiado it's tarde. too late. Yo sé, I know, hermanos, por las cosas que estamos viviendo and the cerca, time is close. y es triste ver, hermanos, que han caído de la gracia, And it's sad to see brothers who have backslid, medio muertos junto al camino, half dead along the path, que ya casi están por irse, por morir, that are close to literalmente, die, literally. y nosotros And we nada más los veamos de lado. just see them from another Amén. side. No es justo It is not que right nosotros hagamos eso y actuemos de for esa us to manera. do that and act in that Recuerde, way. Remember, somos la iglesia de Dios we are the church of de los God últimos días in the last days. y estamos And y we nosotros tipificamos o representamos. represent. Es tiempo It's time de darle de comer al hambriento. to give those who are hungry. Es tiempo de sanar heridas. To Es heal wounds. tiempo de proveer It's refugio. time to give Es refuge. tiempo de ayudar It's time to al help que está desamparado. those who are Es tiempo, y hablo en el sentido espiritual, talking about hermano. spiritual feelings. Hablo porque el problema más grande del The mundo great problem in this world es espiritual. spiritually. Aleluya. Hallelujah. Hay mucha gente con hambre, There are many people who con are sed, hungry with thirst. y hambre no de pan, And not thirst of y bread, sed no de agua, and no hunger of sino bread, de no la thirst of palabra water, de Dios. but hunger of the Oh, word. pero aquí está su iglesia, Here's your church, lista para ready atender to attend el llamado de the Dios, calling of God, lista para atender ready el llamado the calling of God, y permanecer to firme appear en la brecha delante de Dios. in the gap before Yo God. quiero animarlo en esta I hora. want to encourage you A now, usted, mi hermano, you my a que brother, permanezca to firme appear faithful, y permanezca to atento, appear strong, atento, or to appear, paying attention to the call of God, to pay attention of the calling of poniendo God. atención al llamado de Dios, Pay attention to al the calling of llamado God. que Dios le ha The calling dado. that God has for you. Aleluya. Aleluya. Es el tiempo de la iglesia. It is time for Es the el church. tiempo de intercesión Time antes que sea demasiado before it tarde. is too late. Recuerde que hemos sido puestos aquí Remember that we have been put para here llevar a cabo el trabajo de la gran to do the comisión. job of the Great Commission. Hermanos, el tiempo se acaba. Brothers, the time is running out. El tiempo se acaba. The time is running out. Los gobiernos del mundo The governors of the no world tienen la solución. do not have the Ni el solution. gobierno de los Estados Unidos. Nor the governor of the America. La iglesia no debe de entrar en la política. The church should not be entering in Me politics. lleno de tristeza It fills me up with sadness. ver miembros de la To iglesia, see members of the church, hombres y mujeres men de and Dios, women of God, haciendo lados a presidentes going on the president's country o al país, al presidente de nuestro país en los Estados or the Unidos. president of our country Es in America. triste It's sad ver cómo nos ponemos en corrientes políticas how we put in our own politics
en corrientes políticas in o tomamos lados or políticos. take on sides of politicians. Amén. Cuando nosotros no tenemos nada que ver en ese We have lado. nothing to do with that thing. Nosotros That side. estamos en el lado de Cristo We're en in su we're in iglesia. the Lord's side. Recuerdo cuando al hermano Tomlinson le I preguntaron, remember when they asked Brother Tomlinson. estaba leyendo su diario, I was reading his estaba leyendo journals, ajá, partes. and as I read those parts, A él le preguntaron en una they oportunidad asked him when they had an opportunity si ya había votado por en la campaña política. if he has already voted for the politician campaign. Él dijo, yo ya voté por He Jesús. said, I have already voted for Christ. Yo he votado por Jesús. I voted for Christ. Lo demás no me interesa. The rest, it does not matter to me. Qué hermoso es que los hombres de Dios How beautiful it is that nos the men of pongamos God al lado de Cristo put on the Lord's y de side su programa, and of His program. al programa de The Dios. program of God. Ese es nuestro That programa. is our program. Si usted se da cuenta, If you take notice, los gobiernos del mundo, the governors of the world, they're in another program. ellos están interesados en la They're economía, interested in the economy, en el dinero, in money, en abrir la economía de los to open up the países, economy of the country, en que todo continúe fluyendo, everything to continue flowing, aparentemente muy bien, to muy apparently to normal. continue very normal. Quiero decirle I algo, want to say, todo es all hipocresía. of that is hypocrisy. Solo la palabra de Only Dios the word of God es verdad. is true. El programa de The Dios program of God es verdad, is true. es fiel. is faithful. ¿Por qué es fiel? Why? Porque Dios es Because fiel. God is faithful. Porque lo que va a suceder Because what is going to happen, y lo que va a pasar muy what's pronto going to happen very es la soon, muerte de muchas personas the death of many people, por la people, pandemia o for the o pandemic, por otras or cosas. the two other things. Pero a los gobiernos no les importa dónde va la But it gente, does not matter what to where the people Cuando are going muere, to the governor when they pero a la die. iglesia sí. But the church it A la does. iglesia le debe de It's importar supposed to matter hacia to the dónde church, va el hombre. where the man is going. Por eso es que debemos predicar el Evangelio We must preach the gospel con seguridad, with certainty, con with convicción, conviction, con revelación, with revelation, entendiendo understanding nuestro llamado. our calling Hágase a un lado to put del aside programa the mundano worldly y program, hagámonos al lado a un lado put aside de las políticas of the politics o de las cosas que están haciendo los or gobiernos. things that the governors are doing. Hagámonos al lado del programa de Dios. Let us be part of the program of Hagámonos al God. lado del programa Let de us los be part of the últimos program días. of the last days. Nosotros no somos una nación común y We are not a corriente. common nation. Somos la nación del Dios vivo. We are the nation of the Aleluya. true living God. Aleluya. Somos la iglesia del Dios We are viviente. the nation of the true living God. Somos el real sacerdocio. Gente santa. Holy people. Aleluya. Llamados a hacer el trabajo de Called to do Dios the work of the en Lord. los últimos días. In the last days. Por favor, Brother, el tiempo que viene es corto. the time that is coming is very short. Salgámonos de todo tipo de políticas. Come out and be away from all type of politics. Amén. Cosas que no tienen nada que ver Things that should not be part con el programa de of the Dios. program of God. Al contrario, On the contrary, esas cosas nos separan, those things that separate ponen us, barreras entre put nosotros, barriers between us, apartan a las razas. aparts the races. Y yo no lo estoy diciendo And I'm not saying porque it. pertenezca a una raza I específica. appear in a specific race. No, no lo digo por eso. I'm not saying it Lo because digo of that. porque yo soy miembro del I'm cuerpo saying de that because Cristo. I'm a member of the Soy body un of obispo de Christ. la iglesia. I'm a bishop of the church. Aleluya, un hombre que se ha dedicado a servirle a A Dios. man has dedicated his life to worship Y amo God. al Señor And I como love the usted lo Lord. ama. I said you love Y him. deseo que usted también, And I desire that you as well. aleluya, haga el trabajo igual. Nos To unamos work, al to programa de combine Dios in the y de program su of God, iglesia in His en los church. últimos días. The last days. Ya es tiempo de dejar a un lado It's time to put apart de dónde venimos, from where we come from. quiénes somos, Who we are. porque lo que somos, Because of who we are, la Biblia dice the quiénes Bible somos. says who we are. Aleluya. Aleluya. Y usted y yo hemos entendido muy claro quiénes You and I somos. have understood very clearly. Sobre la tierra. Put our Aleluya. on the earth. Entender quiénes somos To delante understand de who Dios we are before y God. cuál es nuestro llamado. And what is our calling? Seamos hombres y mujeres de Dios. Let us be men and women of God. Hombres que de verdad estamos parados en la brecha por la We're verdad, standing in the gap for por the el truth. programa de The Dios. program of God. Aleluya. Y que estamos Aleluya. trabajando en pro de la obra del Dios We are Todopoderoso. working in
the works que of muy the pronto Almighty, powerful viene God. por That nosotros. very soon He's coming for us. Oremos. Let us pray. Padre,